Yo tengo hoy la suerte, digo la suerte porque es un amigo de muchos años, fuimos compañeros en Badí y compañía, un hombre realmente creativo, alguien que hace las cosas de esa manera es Norberto Chavarri, que es músico, escritor, pedagogo, publicitario y productor de TV, compositor de música experimental aquí en la Argentina, también en Holanda y en Francia, es cofundador del movimiento Música Más, MMM, creador de música descartable con objetos materiales cotidianos y gotas de agua, autor de varios libros, entre ellos Librojo, para leer por internet en español y en inglés, creador de programas de televisión en Buenos Aires y Córdoba, El Pequeño Porteño Ilustrado y El Taxi Espacial, Telemanías, etc. Fue productor creativo de Badí y compañía, ahí me voy a pasar un pequeño visito donde tuve la suerte de ser compañero de él, creador creativo, realizador integral del 87 comerciales publicitarios y creador del canal Maravilla, canal de humor político por internet. Bueno, con todos estos títulos, yo me siento amilanado sobradamente, porque tendría que decirle, Norberto, tenés un micrófono, podés decir lo que se te dé la gana. ¿Cómo anda Mendoza, Norberto Chavarri? Hola, Charlie. Un placer hablar con vos de nuevo. Realmente, y Mendoza está perfecta, es un lugar ideal para vivir con mucho sol, poco estrés y gente muy, pero muy amable. Así que realmente es un hermoso lugar. Yo invito a toda la gente que lo conozca, Mendoza, porque la verdad, cuando llegas a Mendoza no te querés ir. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, aparte, si te estaban escuchando desde Mendoza, te van a sentirse halagados por tus palabras. ¿Cómo estás vos, Norberto? ¿Cómo está tu vida? Bien, muy bien. La vida me está regalando un periodo de paz, sin problemas con la salud, así que estoy bien, muy bien. Ya que estás bien y Mendoza, el lugar donde estás maravilloso, voy a aprovechar para poder hacerte preguntas que las he ideado como para poder tener la opinión de una persona con larga experiencia en los medios de comunicación. ¿Qué es un medio de comunicación, Norberto? ¿Cómo han evolucionado desde sus primeros tiempos hasta la fecha? Bueno, los medios de comunicación son canales, instrumentos para informar y comunicar hechos o acontecimientos que suceden. Nuestro primer medio de comunicación fueron señales, sonidos guturales. Parece ser, Charlie, que ya existía algún tipo de lenguaje desde hace más de 50.000 años. 50.000. 50.000 años, sí. Pero los idiomas, la escritura, surgieron hace apenas unos 6.000 a 4.000 años en Egipto y la Mesopotamia. El único medio de comunicación en la antigüedad y hasta la Edad Media fue el boca a boca, el relato oral. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque la gente era analfabeta. Claro, básicamente. No había un mercado para las noticias escritas. Claro, exactamente. Había, sí, papiros y manuscritos, pero contenían información reservada a grupos religiosos y a algunos eruditos. Mira, en aquellos tiempos el conocimiento era privilegio de muy pocos. El hombre común apenas tenía una vaga noción de lo que sucedía más allá de sus narices. ¿La gente necesitaba, vos crees que hubiese necesitado, o la creación de un medio de comunicación como el diario, responden a necesidades o son simplemente como la tecnología hace, avanza sin pedirle permiso a la civilización? Bueno, yo no puedo saber qué había en la cabeza de Johannes Gutenberg, pero un día, en el siglo XV, este alemán se le ocurrió inventar la imprenta. Bien. Y fue un gran salto para la humanidad, porque con la imprenta nació el libro moderno. Fue una revolución que impactó extraordinariamente en la comunicación. ¿Sabes por qué? Porque los que sabían leer le contaban a los analfabetos lo que estaba impreso. Claro. Fue un gran estímulo para aprender a leer. El diario, vos hablás del diario. Bueno, el primer diario se imprimió a mediados del 1400 y pico. ¿Y qué se leía en el diario? La crónica de los hechos, a secas. A por secas, ejemplo, directamente. A secas significa que, por ejemplo, uno se enteraba del fin de una batalla,
pero no había ningún análisis geopolítico sobre su significado, solo hechos, no juicios. Entonces, ¿qué prevalece en los medios, Norberto? ¿El dato o la opinión? Bueno, ante todo vamos a recordar a qué llamamos dato. Llamamos dato a la información concreta sobre un hecho. Por ejemplo, sabemos quién es el ladrón gracias a los datos aportados por un testigo. Bien. En cambio, llamamos opinión al juicio personal, subjetivo de alguien sobre un hecho. El hecho es estático, siempre es el mismo, pero la opinión es dinámica, tiende a convencer a los demás que participen de esa opinión. El diario fue la principal fuente de información durante siglos. Pero claro, el diario le agregaba opinión a cada hecho. Claro. Y así mostraba una opinión del mundo real según su ideología. El acceso a la información mejoró cuando en el 1922 apareció la radio comercial. Y luego la televisión. Entonces, claro, tuvimos 3 fuentes de información para saber la verdad. Pero lo cierto es que se ha profundizado muchísimo más el mundo de la opinión en los medios como la radio y la televisión. ¿Me equivoco? Lamentablemente creíamos que íbamos a tener 3 fuentes de información para saber la verdad. Sí. Pero ¿qué ocurrió? Pasó algo muy lamentable. Los 3 medios, diario, radio y televisión, se unieron y formaron monopolios, grupos multimedia vinculados a la política y a los negocios. Así estamos hoy. Después, claro, vino la segunda gran revolución en los medios de comunicación, que fue Internet. Con Internet tenemos ahora acceso instantáneo a los diarios digitales, radios y canales de televisión de todo el planeta. Pero tenemos un problema. Pero tenemos un problema, Charlie. No tenemos tiempo para asimilar tanta información. Todos los días accedemos a la red. Charlamos con amigos, pagamos, compramos, y a lo sumo leemos títulos de noticias, solo títulos. No hay tiempo para conocer el contenido de cada nota. ¿Pero eso es un avance o es un retroceso? ¿Qué quiero decir? Es peor todavía. Leemos solamente de diarios digitales con los que tenemos empatía. Claro. Solamente de eso. ¿Por qué? Porque no nos interesa acceder a la verdad, sino consolidar nuestras convicciones, Charlie. Cada uno elige la música que quiere escuchar, claro, su mentira preferida. Existen 2 mundos, el real y el mediático. Para la mayoría, el mundo mediático es el único que existe. Me lo decís y me tiemblan las orejas. Me quedé colgado de tu última frase. Para la mayoría, el mundo mediático es el único que existe, dijiste recién. Y yo pensaba, si la categoría de existir, vamos a decir, le asignamos existencia a algo que es distinto de mí y que tiene su vida propia y con el cual me puedo vincular de alguna manera, es cierto que la cantidad de horas que podemos llegar a pasar jugando con el celular o jugando con la computadora, evidentemente puede terminar teniendo tanta porción del día que en definitiva la única referencia que tengo de la realidad son mis ganas de comer, otras necesidades y las ganas de dormir. Mira, Charly, la única verdad es la realidad, decía el general, ¿te acordás? Sí, imitando claro. A Aristóteles. Yo diría, la única verdad es la realidad que te propone tu medio favorito.
En otras palabras, nada hay verdad ni mentira, ¿te acordás? Todo es según el color del cristal con que se mira. Sí, señor, sí, señor. El ser humano se ilusiona con lo que cree conocer. Claro. Pero ya desde la India ancestral, la sabiduría Veda afirmaba que este mundo que percibimos como real es solo ilusión y engaño. Sí, sí, La gran verdad es esta, Charlie. Los medios de comunicación manipulan la realidad. Por ejemplo, en los 80 los encuestadores no habían aún inundado los canales de televisión como ahora, con sus encuestas y gráficos sobre la opinión pública. En los 80 se salía a la calle a grabar testimonios a la gente. Y luego se editaba un compacto de respuestas. Era muy fácil manipular la verdad, simplemente tenías que editar la nota mostrando lo que te convenía. Claro, exactamente. Es lo que yo hacía. Recuerdo. Con la cámara de Canal 13 para recoger opiniones de la gente en la calle para mi programita Pequeño Porteño Ilustrado en Padilla y Compañía. Pero mi propósito era el humor, no era la política. Claro. Vos sabés que un día, no sé si te acordás, un día decidí satirizar estas encuestas truchas y salí a preguntar a los porteños sobre 10 de sus hábitos cotidianos. ¿Cómo desayunaban? ¿Con qué frecuencia se bañaban? ¿Qué hacían antes de dormir? Y cosas por el estilo. Qué bueno. Cuando luego en Canal 13 edité esta encuesta, entrecrucé y mezclé las respuestas. Y cada uno respondía la pregunta que le había hecho a otro. ¿Con qué se desayuna? Con agua y jabón. ¿Cuántas veces sale de vacaciones? Una vez por día. ¿Con qué se protege del sol en el verano? Con manteca y miel. ¿Cuánto hace que no se baña? Hace 2 años. ¿Con qué lava la ropa? Con mermelada. ¿Qué deporte practica? Ir al baño. ¿Cuántas veces se cambia las medias? 2 veces por año. ¿Con qué se peina? Con té con leche. ¿Con quién le gustaría casarse? Con la mona Chita. ¿Cuántos esposos tiene? 30. ¿Qué es lo primero que suele hacer cuando se acuesta? Natación. ¿Con qué suele sonarse la nariz? Con galletitas. ¿Con qué lava la ropa? Con un rubio de ojos celeste. ¿Con qué se desayuna? Con jabón en polvo. ¡Anda a vender lupines! Este video se ha conservado, Charlie, se lo puede ver ahora en YouTube. Se lo puede ver, en YouTube se puede encontrar, qué maravilla. Y decime una cosa, vos que sos un observador, que el tiempo te ha dado la experiencia suficiente como para tener una mirada nada inocente sobre los medios de comunicación. ¿Cómo están los medios de comunicación en la Argentina en este momento? Digo, ¿cumplen con su tarea, vamos a decir, formal de informar? ¿Son objetivos? Mira, Charlie, cuando éramos pibes, en la radio se escuchaba un informativo a cada hora, unos 3 minutos. Y en la televisión cada canal tenía su noticiero, con las noticias más relevantes del día, ¿te acordás? Sí, señor. Claro. También había programas de actualidad política como Tiempo Nuevo con Neustadt, Hora Clave con Grondona y otros. Pero el resto de la programación eran telenovelas, series, programas deportivos, de humor, de cocina. Para saber más debíamos leer los diarios. Claro. El diariero, en aquella época, nos dejaba todos los días bajo la puerta nuestro periódico preferido. Sí. Y a la tarde los canillistas vendían en la calle la 5ª y 6ª edición de La Razón, Crónica, Crítica. Ahora, muy pocos compran diarios, Charlie. Sí. O lo leen en alguna cafetería de Garrón. La TV está en decadencia. El cable tiene sus días contados. También. Ahora, en Internet, podemos ver cualquier programa a la hora que nos guste. Exacto. Hay canales de 24 horas de noticias. ¿Qué significa esto? ¿Mejor información? No. Los canales de noticias están cooptados por la política. Cada medio prepara un menú
al gusto de su comensal. Te iba a preguntar que vos fuiste autor. En el año 1972 hiciste una obra donde se leían todos los diarios del día, ¿no? Fuiste de alguna manera un defensor de lo cotidiano. Bueno, mira, el 14 de mayo de 1972 grabé un audio leyendo títulos de los diarios de ese día, del 14 de mayo del 72. Pero imaginé en el futuro reunir a 5 lectores para que hicieran lo mismo, leer títulos de diarios del día que se reunieran. Así nació Entonces y Hoy. Se mezclaban las noticias del día de la función con las que yo había grabado en mayo del 72. Mirá. Fue una obra exitosa que se ejecutó varias veces en el Teatro San Martín y otras salas de Buenos Aires. Estoy hecho un demonio. Segunda semana Cine Normandí. Mañana, pago bimestre, abril, mayo, jubilados y pensionados. Termina mi congelamiento de precios. Otra semana de veda. El costo de la construcción subió el 21,7%. La luz anunciará mañana la nueva línea económica del gobierno. Siempre hemos sostenido que los trabajadores argentinos no pueden permanecer. Otra vez, pero sobre diferente tema. Alfredo Delgado lo había dicho y pidió silencio para siempre. Rechaza el sector ganadero toda injerencia estatal. Paro campesino. Huelga de agentes judiciales. Maestros siguen plan de lucha. Prisión preventiva a 2 policías por someter a torturas a Mario Bullone. El Frente Justicialista de Liberación clausuró ayer su campaña proselitista para la elección de senadores en esta capital, con un acto realizado en el estadio de Vélez Sarsfield. Hable más fuerte, por favor. En el que fue único orador el presidente electo, doctor Héctor J. Sea más amable. La música radical realizó ayer diversos actos. Número 1. Articule bien, no se ponga nervioso. Volvió el estilo años 40 y la moda tranquila. Inténtelo de nuevo, anímese. Volvió el estilo años 40 y la moda tranquila. Femenino. Número 4. Ahora tengo una grata noticia que darte. Bienvenida. Este año, medio siglo después, se va a estrenar Infrasonidos. Un film de la productora Galope, donde se escuchan mis noticias del 72 mezcladas con las noticias de ahora, leídas por jóvenes que aún no habían nacido cuando yo grabé las mías. Atención, señores. Buenas tardes. Espero que reciban mi voz con claridad. Preparen todos los elementos que habrán de utilizar. No se pongan nerviosos. Todo saldrá bien. Pero digo, ¿habrá diferencias? Mira, yo ya vi un poco el material en el monitor, el material que todavía está en etapa de postproducción. Y te aseguro que es increíble cuando ves cómo el mundo cambia tan poco, donde se modifican los nombres, pero los conflictos humanos son los mismos. Atenta número 2. Ya. Termina mi congelamiento de precios. Otra semana de veda. El costo de la construcción subió el 21,7%. La luz anunciará mañana la nueva línea económica del gobierno. El último mes del año viene con aumentos. Accidente en la ruta 2, así fue el vuelco del ómnibus. La justicia revisará otra vez. Cuestiones básicas. Llegan las pruebas PISA y vuelve la duda. ¿Qué hacemos con los resultados? Comienzan las fotomultas. Comienzan las fotomultas en Avenida General Paz. Fuerte lucha por el justicialismo. Según Alfonsín, el radicalismo debe enfrentar a Perón, que responde a intereses antinacionales. Cuando vos escuchás cómo se mezclan los tiempos, te das cuenta que hay un hilo conductor que vincula diferentes generaciones, que son las noticias. A estas noticias que se han trasladado durante el tiempo, quizás cambiando los personajes, pero manteniendo la temática de repetición, la pregunta sería, ¿no se han creado anticuerpos? ¿No se han formado anticuerpos culturales
para saber ver televisión, para poder sentarte frente a un televisor y hacer la tarea de rápidamente dilucidar si lo que estás viendo es verdad o mentira, o si lo que estás viendo te va a servir a vos para tu tarea diaria? ¿No se nos han formado anticuerpos? Bueno, a esa pregunta te puedo responder con dos miradas. Si me pongo a pensar en otros países, por ejemplo en Francia, te diría que sí, hay anticuerpos muy sensibles a los cambios que ocurren, a los procedimientos oficiales de los dirigentes, a las políticas, y hay hasta una reacción activa, dinámica sobre ellos. Si te estoy hablando de la Argentina, lamentablemente no pienso lo mismo. Todavía estamos en una etapa de mansedumbre, una etapa de paciencia y sometimiento, de tolerancia, de aguante. Todavía no ocurrió, no aparecieron aquí los chalecos amarillos. Aquí hay una puteada que se da a nivel familiar o de amigos, pero un sometimiento a que las cosas son como son, porque hay una especie de desesperanza sobre las posibilidades de poder cambiar una estructura que está tomada, que ha tomado al país en la política, en la justicia, en los sindicatos, en el nivel empresarial. Es un juego donde lo que prevaliza siempre es el gatopardismo. Claro. Cambiamos algo para que nunca nada cambie. Sí. Ojalá un día pase algo que nos levante el ánimo, más allá de una banderita, una tarde que vamos hasta a la Plaza de Mayo a gritar un ratito. Más allá de eso, hace falta acá una conciencia colectiva de decir, basta. Ojalá que ocurra. No sé si yo voy a estar vivo. Pienso como vos y me da la misma sensación de poder. Esta sería la última pregunta que te haría, Norberto Chavarri, hombre de los medios y gran escritor, también actor, director de videos, director de programas de televisión, creativo publicitario, bueno, no sé cuántas cosas más, pero es un gusto charlar contigo. La última pregunta tendría que ver con algo que está inserto en esta especie de poderío de manipulación del cual hablamos y quizás sea la forma de retrasar la liberación de alguna manera de los medios para ser, como vos decís, como es en Francia y todavía como no es en la Argentina. La pregunta que te haría es, gran aliada de esa manipulación en los medios ha sido la censura. ¿A vos te tocó algo parecido alguna vez? Ay, Charlie, la censura. ¿Te ha tocado entonces? Yo soy un neuroliberal. Bien. Neuroliberal, lo que significa que mis neuronas no están cooptadas por ninguna ideología partidaria. Soy defensor de la libertad, la defiendo a muerte, y me afecta mucho la censura en los medios, sobre todo cuando es brutal, como en Rusia, en China, en Birmania, Corea del Norte, Nicaragua. En los años que trabajé en la televisión, sí sufrí un episodio de censura. Sutil, pero censura. Debuté en Badía y compañía con una idea de humor algo original. En el 83. En el 83. Sí. Y ya éramos compañeros. Claro, y me había inspirado en Argentina Año Verde, sí, señor. Un popular sketch cómico de Aldo Camarota. Sí, Argentina Año Verde, ¿te acordás? Sí, bueno, cómo no me voy a Pero acordar. A pesar del tono humorístico de Canal Maravilla, yo abordaba problemas económicos y sociales. Por ejemplo, la inflación, los precios por las nubes, la inseguridad. No sé si te suena el tema. Sí. Está de actualidad. Sí. Pero tenía que andar con cuidado porque regía la dictadura. En 1983 regía la dictadura y los medios estaban controlados por los militares. Inventé un país ficticio en un planeta también ficticio, lo llamé Vía Láctea, y me convertí en un periodista que reporteaba a vialactitas, que sufrían casualmente los mismos problemas que nosotros. Al año siguiente, Badía Compañía pasó a Canal 13. Al 84. Y yo seguí produciendo el Canal Maravilla. Claro, el país había cambiado, estaba Alfonsín y disfrutábamos la democracia y la libertad. Se me ocurrió entonces incluir en Canal Maravilla un reportaje de ficción, El vocero presidencial. Un personaje que inventé para aludir a
José Ignacio López, el vocero de Alfonsín. Sí, señor. José Ignacio López. Lo gracioso del personaje era que, a pesar de estar muy cerca mío, a centímetros, el tipo me respondía con un megáfono. Claro. Y cuando hablaba, se mezclaba su voz con la voz de Alfonsín. Estamos en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno con el vocero presidencial, señor José Ignacio Boquín. Muy buenas tardes. Se niega terminantemente a recibir las indicaciones y recetas de su médico de cabecera, ¿es verdad? Debe haber 20 recetas, pero no quiere saber nada. ¿Pero por qué? ¡No vamos a aceptar las recetas recesivas! Resultó muy gracioso y decidí incluir este sketch en diferentes programas. A la tercera vez, Charlie, alguien me dijo: escúchame, Norberto, desde arriba dicen que la corté con eso del vocero. ¿Qué? ¿No escuchaste? No jodas más con lo del vocero. ¡Qué maravilla! No lo podía creer, Charlie. Claro. Todavía hoy me siento violado. Cuando te censuran, perdés la inocencia y te sentís violado, mancillado. Nunca pregunté quién era el de arriba, ¿no? Nunca. Solo supe que Sergio Villarroel había sido asignado por el gobierno radical para conducir la orientación periodística del canal. Y punto. Pero no sé. Esa fue mi modesta experiencia con la censura. Bueno, pasando a una última pregunta, no una última pregunta, sino pedirte una reflexión sobre el cierre de la nota. Aquí en Sintonía para un Encuentro por Radio La Barca FM 88.3. Estamos con Norberto Chavarri, nos metimos en los medios, nos metimos en el medio. ¿Vos crees, Norberto, que existe la posibilidad de que los medios no sean manipulados? Yo conozco pocas emisoras donde realmente los directivos no se meten con la programación y la dejan actuar libremente, pero yo tengo la sensación de que, como es el hombre y a la velocidad que va la comunicación, va a ser muy difícil que no haya manipulación. Sin ir más lejos, la publicidad es una hija dilecta o una hija, vamos a decir, con demasiadas mañas. ¿No pensás eso, que parte de la culpa la tenemos nosotros? Mira, quiero aclarar que hay honrosas excepciones en los medios de comunicación. Me imagino. Se esmeran en producir un menú más amplio de análisis e información. Hay, como Canal 26, A24, Carlos Pañi en La Nación Más, diarios del interior que yo leo y encuentro noticias que no se leían en ningún otro lugar, y otras radios. Pero en realidad, el periodista o son militantes confesos o intentan parecer objetivos pero muestran el hacha. Eso. Muy pocos logran convencernos de su objetividad y ecuanimidad. Y lo que vos dijiste de la publicidad es verdad. La publicidad es hija de hija de pauta. Hija de pauta. Claro. Entonces, eso es lo que mueve el mercado. Claro, todos sabemos que el periodista debe tener empatía con el medio donde trabaja. Pero Charlie, el hombre es lo que hace, pero también es lo que dice. Exacto. Sí, coincido con vos plenamente y me imaginaba tu respuesta. Norberto Chavarri, ha sido un gusto charlar contigo. Volveremos a hacerlo porque no nos queda más remedio que juntarnos aquellos que nos llamamos los buenos. Los buenos nos tenemos que juntar y para ser bueno hay que tener honestidad y profesionalismo. Y yo creo que vos lo has tenido a lo largo de toda tu carrera y para mí siempre es un gusto charlar contigo.